Bendiciones a Grupos Hechos a través del canal de Hechos CDR. Suscríbete al canal y pon la campanita para que puedas ser notificado lo que Dios está hablando a través de los expositores que van a estar compartiendo la palabra de Dios a través de este medio y a través de este canal. Aquí estamos con el hermoso equipo de producción, estamos en otro nivel y como pueden ver, mira, hasta tenemos aparatos nuevos y aquí estamos predicando la palabra de Dios, avanzando la palabra con este mensaje de esta semana que se llama Desatadle y dejadle ir. La pregunta para todos es, ¿algún día usted ha pasado por una cárcel física o espiritual? Haz la pregunta ahí donde estás en el grupo Hechos, y pregúntale a los hermanos y tal vez no te quieran responder por vergüenza o por pena, no importa, está bueno. Pero tal vez vamos a ir más concentrados en lo espiritual. Una cárcel espiritual, otra vez en una situación donde te has sentido atado, te has sentido tal vez acorralado, pero declaramos que Dios ahora os liberta. Para poner base en este mensaje o pensamiento, vamos a ponerlo de esa manera. Ve conmigo a Juan capítulo 11, versículo 43 al 45. Y les doy tiempecito para que puedan ahí buscar la palabra de Dios y disfrutar. En este momento tal vez están compartiendo con un cafecito, tal vez están ahí con sus familias, tal vez estás manejando hacia el grupos Hechos y estás rumiando la palabra antes de llevarla a las personas y a la familia. Bueno, su palabra dice en Hechos capítulo 11, 43 al 45. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿en qué había estado muerto? Salió, atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús: desatadle y dejadle ir. Nuevamente, desatadle y dejadle ir. Qué palabras, ¿verdad? En 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está hablando de una manera precisa y esta historia es un avance a la resurrección cuando Cristo vuelva. Ahí podemos ver en la historia de Lázaro cómo pudieron creer en Jesús, pero después de haber presenciado el milagro. Desafortunadamente, suele suceder esto. Si tú llegas a los caminos de Dios por un milagro, te vas a ir de los caminos de Dios por la misma razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tal vez Dios te sane de la columna, te sane de las riumas, pero ¿qué tal que cuando pase de que esa riuma o te llega un dolorcito, de repente vas a decir: ya no existe Jesús, ya no existe Dios? No es necesario llegar a los caminos de Dios por un milagro. Tienes que llegar a los caminos de Dios simplemente por creer que Dios existe. No por una conveniencia, no por un milagro, porque qué tal si ese milagro, por eso nuestra madre pastora, ella siempre dice: se haga la perfecta voluntad del Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y nuestro tiempo está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Esta historia es un avance a que Dios existe y Él vuelve por su pueblo. Él vuelve por ti y por mí. Ahora vamos a Juan capítulo 5, versículo 25. Mucho más antes de esto, el primer punto es: solo a la mitad del camino. Lázaro fue levantado de la muerte, pero estaba solamente a la mitad de la libertad. Podríamos pensar que una vez que Jesús llama a alguien de la tumba, ya no hay nada más que hacer, pero no es así. Jesús no ha terminado. Si usted es levantado de la tumba del pecado, aún está atado con vendas. Aún hay un proceso de sanidad.
Lázaro estaba atado de pies, de manos y no podía librarse a sí mismo. El creyente no debe quedarse atado a las vendas de la vida vieja, sino que debe andar en la vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Es necesario dejar el pasado atrás. Es necesario mirar hacia el frente. Es como una herida. Cuando te cortas, es importante. Cuando al principio sí le ponemos ahí algo para que no se infecte, algo para que sane, y la venda se empieza a poner. Pero llega el tiempo donde esas venas tienen que ser quitadas para que llegue a sanarse, llegue a tomar su origen natural. Qué increíble, y el cuerpo físico lo que hace, se sana. Asimismo Dios sana tu corazón. Asimismo Jesús sana tu mente. Asimismo Jesús sana todo tu ser, pero es necesario que quites las vendas. No siempre vas a estar atado, no siempre vas a estar en vendas. Dios te ha dado carbón encendido para poder proclamar tu libertad, para poder decir y profetizar a tu cuerpo, profetizarte a ti mismo. Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, vendrá ahora y es ahora. Di conmigo, ahora. Y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué dice ahí? Vivirán. Declaramos vida, como el ministerio de mujeres de aquí de CDR es mujeres de vida. Declaramos vida sobre sus vidas. Vida, es importante profetizar y hablar palabras. Es importante sumar y no restar. Ser positivos. Dile a tus hijos, lograrás los mejores trabajos. Dile a tu esposo, dile, lograrás un sueldo mayor. Dios está contigo. Dile a tu esposa, Dios está contigo. Amén. Gloria al Señor. Jesús tenía una orden más y no está dirigida a la tumba, a los ángeles, a Lázaro, sino a los discípulos que deben desatar a los pecadores que para que vuelvan a la vida. Declaramos vida sobre cada uno de ustedes. Declaramos vida en el nombre de Jesús. El plan de Dios para Lázaro, el plan de Dios para tu vida es perfecto. El plan de Dios para los hijos de Dios es siempre que todo va a obrar para bien. Aunque pienses, tal vez tus hijos se descarriaron, tal vez sientes que tu esposo no quiere apoyarte a ir a la iglesia, tal vez te sientes que tu esposa tal vez no está siendo esa mujer idónea, tal vez sientes en tu espíritu una sequedad espiritual, tal vez sientes que has llegado a un nivel que no te sientes que estás avanzando. Declaramos hoy que el plan de Dios se perfeccionará en tu vida. Y Dios lo hará. Como dice 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dijo también y así dio también al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Yo no sé tú, pero mi Padre es Dios. Y lo que es de Dios es mío. Y Él me hizo a su semejanza. Y aunque el enemigo quiera trastornar, es importante entender que somos escogidos de Dios y el plan perfecto de Dios lo perfeccionará. En el nombre de Jesús. Punto número 2 es el plan de Dios para Lázaro. Si ustedes se encuentran en la posición de Lázaro, declaramos que ninguno. Déjeme darle a saber una cosa en este hermoso día. Aquí en este martes, Dios lo hubiese despertado si no tuviese el plan para usted. Dios tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Muchos hombres hoy en día, al igual que los capullos, están siendo liberados de las drogas, del alcoholismo, del dolor. Fueron dados por muertos, pero han sobrevivido. Anímate.
Dios sabe tu testimonio. Es importante que entiendas si estás vivo. Tal vez has sobrevivido a alcoholismo, drogadicción. Tal vez has sobrevivido, no sé, pon ahí, etcétera. Dios está contigo. Anímate. Dios es sobreviviente. Tú eres un sobreviviente. Usted está destinado para triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Punto número 3. No estamos muertos. Aquí hay vida del Señor. Declaramos muerto el diablo. Despertemos del sueño. Dile al que está a tu lado, despiértate. Despiértate. No estamos muertos, estamos vivos, como dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo es el que está contigo. Puede que estemos sangrando, pero estamos vivos. Puede que tal vez te sientas que el trabajo, no sé, los hijos, las responsabilidades, las situaciones inmigratorias, en las naciones que están, la situación gubernamental. Miremos lo que está pasando en Texas. Pero Cristo está vivo. Mire, acabo de mirar un circular donde en medio de los escombros de lo que pasó en Texas, había un señor, había un santo cargando la cruz en demostración para demostrar que Cristo está vivo a pesar de las muertes, a pesar de los asesinatos que suceden, a pesar del dolor, a pesar de las aflicciones. Cristo vive. Y Él reina por los siglos y de los siglos. Amén. Lázaro no se quedó en la tumba. Oyó la voz de Jesús y se levantó. Y el hijo pródigo rehusó vivir entre los marranos y saltó del chiquero. Tú que estás ahí sentado escuchando, tal vez te sientes como un hijo pródigo. Tal vez te sientes sucio, tal vez te sientes sucia. Deja decirte hoy, báñate, límpiate. Y ven, levanta tu rostro que Dios te hará resplandecer. Si tan solo creyeres el propósito y el plan que Dios tiene para ti, te sorprenderás. El cojo del templo de la hermosa no se conformó y se levantó cuando el apóstol Pablo habló, y el hijo de la viuda de Naín hizo lo mismo en Lucas capítulo 7 versículo 14 al 15, y acercándose tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, a ti os digo, pueblo de Dios que están ahí conectándose. A ti os digo en este momento, levántense. Profetas, levántense. Maestros, levántense. Futuros pastores, levántense. Dios está con vosotros. Adoradores, levántense. Entonces se incorporó. ¿Qué palabra incorporarse? Qué importante es llegar. El Hijo va con el Padre. Porque jamás el Padre tiene que interrumpir el proceso que el Hijo tiene que entender. El Hijo pródigo, hay algo tan interesante en la religión judaica. Los judíos, cuando un hijo pródigo en los tiempos de antes se iba de su casa en rebelión, lo que hacían los judíos era esto, agarrar vasijas de barro. Y cuando miraban retornar al hijo pródigo, lo miraban el pueblo miraba a ese hijo pródigo. Y esas vasijas, sacaban las vasijas, cada familia de ese pueblo. Y al mirarlo, los judíos lo maldecían enfrente de él y quebraban la vasija de barro y empezaban a maldecir al hijo pródigo. Qué interesante eso. Y ese es el pueblo judío, el pueblo de Israel.
Y el padre quedaba angustiado, llorando, porque él sabía lo que se iba a enfrentar su hijo o su hija. Pero hoy te dice el Padre, no importa, porque mi gracia está contigo. No abusemos de la gracia, no abuses de la gracia de Dios. Dios está con vosotros. No importa, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu siniestra. No importa si hayas caído, arrepiéntete. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, y vendrán tiempos de refrigerio sobre vuestras vidas. Ese es el evangelio de Cristo. Si queremos sobrevivir, debemos escuchar, debemos oír a Dios cuando nos llame. Y saltar con gozo cuando escuchemos la voz de Dios. Esto es lo que los hombres hacen cuando no quieren quedarse en la tumba. Yo no sé tú, pero yo me rehúso a quedarme en ninguna tumba. Estamos vivos porque la sangre de Cristo ya pagó el precio por vosotros. Ustedes no están muertos. El enemigo quiere adormecernos, nos quiere avergonzar. Siempre quiere usar tu pasado para avergonzarte. Hoy te digo, tu pasado es tu arma más poderosa para vencer y avergonzar al enemigo. Si has pasado por la senda, por el camino de muerte, si has pasado por lo que has pasado, por dolor, tal vez adicciones, tal vez dolor, etcétera, tú ponle ahí. Dios usará tu testimonio para alcanzar miles de almas si tan solo te levantares de la tumba. Levántate, tú que duermes. Levántate, tú que estás dormido. Expositores de la palabra, hay una responsabilidad. Empiecen a predicar sus testimonios, empiecen a hablar. Desempolven esas profecías que están empolvadas. Empecemos a arrebatar las promesas de Dios para vuestras vidas. Porque hogares en crecimiento, hispanos ofreciendo salvación. Hogares en crecimiento, hispanos ofreciendo salvación. Gloria al Señor. Dios es más que bueno y para siempre es su misericordia, declarando en el nombre de Jesús, a través de este mensaje, a través de este pensamiento, desatadle y dejadle ir. Es el mensaje de esta semana. Compártelo a los grupos hechos y declaramos multiplicación y expansión en el nombre de Jesús, que las almas se alcancen. Ese es el propósito de Cristo. Y ese es el pacto de Dios para su iglesia. Desatar y dejar ir todo lo que impide el fluir de su Espíritu Santo. Declaramos hoy ahí en cada casa que la presencia de Dios descienda sobre sus vidas a través de la palabra, a través del refrigerio que está ahí, y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube Hechos CDR y hay una campanita ahí en su mano derecha, pongan atención ahí, y para que puedan recibir el mensaje de Dios y puedan ser notificados cuando un mensaje es publicado. Dios me les bendiga. No se les olvide también llegar a la casa de Dios. Es importante congregarse. No simplemente ser pueblo que solo se congrega en los grupos hechos, sino ser pueblo que viene a la casa de Dios con sus santos. Aquí juntos estamos experimentando servicios gloriosos donde la alabanza, donde el equipo de exaltadoras, aquí hay una iglesia para ti, un ministerio de niños CDR Kids Ministry, alabanza sobrenatural, donde puedas venir y recibir de la palabra de Dios. Y si está en tu corazón servir, hay departamentos, equipo de producción, donde puedes ser parte de grupo de bienvenida, ungieres. Actívate, despierta tú que duermes, empieza a servirle a Dios. En unidad veremos la gloria de Dios resplandecer sobre vuestras vidas, sobre vuestra familia, sobre vuestro matrimonio.
Declaramos que Dios está aquí, lo podemos ver, lo podemos sentir. Bendiciones, amado pueblo de Dios. Sean bendecidos en esta linda semana. Bendiciones.